Mi nombre es Magda Varina, soy recicladora de oficio, representante legal de la Asociación Ecoalianza Estratégica de Recicladores, una organización de recicladores y que agremia junta a 13 organizaciones más de base. El trabajo que nosotros hacemos aquí básicamente es un trabajo representativo, administrativo, operativo, donde hay una representación de los recicladores de oficio, donde hay un proceso y un trabajo entre las organizaciones de recicladores y entre los mismos recicladores de base. Ecoalianza también se enfoca un poco más en lo social, ¿no? Como en hacer capacitaciones y poder ayudar a que se dignifique la labor de los recicladores. Cuénteme un poco acerca de esto y como las luchas que ustedes han dado por dignificar esta labor. Sí, pues el trabajo fuerte de nosotros arranca, digamos, ya llevamos muchísimo tiempo, buscando que el Estado reconozca y respete los derechos de la población recicladora, derechos que han sido avalados y respaldados por la Corte Constitucional, desde, digamos, la Ley 511, los autos de la Corte, la sentencia T724/2003, que habla sobre el mínimo vital del reciclador, el respeto y el derecho al trabajo, y al igual que una inclusión real de la población recicladora, digamos, dentro del esquema de todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos. Digamos, porque digamos, nos ha tocado a nosotros organizarnos y desde nuestras mismas bases, organización, trabajo empírico, digamos, como empezar a hacer esta defensa, pues porque lastimosamente pues hemos sido sujetos de vulneración de muchos derechos. Entre esos derechos está el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al respeto, pues porque de todas maneras casi siempre pues no había un reconocimiento a la población recicladora, casi que todo hace un proceso de lucha y de presión al mismo Estado pues para que se respete el trabajo de los recicladores, que es un trabajo bastante importante, digamos, para toda la sociedad, para el país, para el mundo, pues porque no solamente se recicla aquí en Colombia, sino en todo el mundo, hay recicladores en todo el mundo, de decir, bueno, somos una población que bien, si bien no hemos sido reconocida, nuestro trabajo hace unos aportes importantes, por lo menos al tema social, al tema ambiental, al tema económico, pues porque digamos, para el solo caso de Bogotá somos casi 25.000 recicladores, cabeza de familia, que le aportamos, digamos, una actividad, digamos, somos 25.000 familias que tenemos nuestra propia actividad, nuestro propio trabajo, que de aquí dependen nuestras familias. Entonces, digamos, si fuéramos unas personas que no tuviéramos más que hacer, seríamos un número más del índice de desempleo, pues porque de todas maneras, pues para nadie es un secreto la situación económica, los índices de desempleo tan altos que maneja digamos, este país, y pues en especial de todas maneras en Bogotá, que digamos es como la ciudad de las oportunidades, pero que todo el mundo viene pues como a llegar aquí a buscar una oportunidad. Entonces, digamos, la población recicladora hemos encontrado, digamos, en la recuperación y el aprovechamiento de los materiales reciclables, digamos, como eso que nos ayuda a salir adelante, que nos permite tener un diario vivir, que nos ayuda a pagar un arriendo, que nos ayuda a darle algo a estudiar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, digamos, todo este trabajo que nosotros hemos hecho es sobre todo de reconocimiento y de respeto. Y pues el trabajo, claro, un trabajo social, pues porque, digamos, como no ha sido reconocido y la gente a veces no lo ve tan importante, casi siempre se tiende a confundir al reciclador de oficio con el habitante de calle. Entonces la gente no le gusta, le parece feo, pero pues inclusive ahorita con este tema del desplazamiento de, digamos, todo el migrante que ha llegado a buscar una oportunidad en el reciclaje, y entonces eso también ha hecho que haya un desplazamiento a los recicladores de oficio, por lo menos a los nacionales. Al migrante no se le tienen reglas, no se le tiene nada, y todo lo que causa el migrante lo asumimos nosotros los recicladores de oficio. Entonces hay cierta incomodidad, digamos, por los parches, por el reguero que hacen, pero pues no es todo, digamos, como la responsabilidad de la población recicladora como tal, porque nosotros, digamos, ese reconocimiento que nosotros hemos tenido, ese reconocimiento de derechos, ese amparo de la Corte, también ha hecho que nosotros tengamos ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades, y que empecemos como a enfrescarnos como en la prestación de nuestro servicio, de nuestro trabajo, a cumplir ciertas reglas, cosa que no pasa con un migrante. Entonces, digamos, ahí estamos como en ese desbalance, porque asumimos unas responsabilidades y asumimos también el reguero de todo el mundo. Entonces la gente siempre es el reciclador, el habitante, no sé qué, y pues también demostrar más allá que, digamos, hemos avanzado un poco. Colombia es un país que ha avanzado un poco con el tema normativo, digamos, con el tema de residuos,
con el tema organizativo desde la población recicladora, digamos a nivel nacional, a nivel mundial. Es un proceso que no se ve, o sea, los procesos organizativos realmente de lucha lo empoderan muchísimo Colombia. Entonces, digamos como esta serie de trabajo, digamos para nosotros lograr lo que hemos logrado, las pronunciaciones de la Corte, que hoy se reconozca al reciclador, que hoy se le reconozca el trabajo al reciclado económicamente, hacia un proceso de lucha constante de la población y del gremio reciclador. Okay. Ahora cuénteme cómo funciona su prestación de servicios a la UASP, que digamos hay otras organizaciones que se manifiestan, digamos el día de ayer se manifestaron debido a que no les han pagado un salario desde hace 5 meses, pero en realidad esto tiene otro funcionamiento, no es como tal un salario, sino una prestación. Cuéntenos un poco más sobre esto. Digamos acá hay como una desinformación. Digamos nosotros arrancamos como una trayectoria de reconocimiento e inclusión a la población recicladora desde la sentencia T724 de 2003 de reconocimiento al trabajo de los recicladores. En el año 2010 hubo un auto de la Corte, el auto 75, que reconoce y le pide al Estado que, digamos, en ese momento la Corte ya había un mandato que era incluir a la población recicladora y reconocerle su mínimo vital. Entonces, digamos, a partir de estos avances se reconoce, la Corte dice, bueno, no quiero solamente que utilicen la población recicladora en nombre, sino que hagan acciones afirmativas reales de inclusión, incluyan a la población recicladora en todo lo que tiene que ver el manejo de residuos sólidos, no solamente es la recolección, el transporte, el aprovechamiento, la disposición en todo. En el año 2010 hubo como una burla, digamos, a esas órdenes de la Corte, y por eso un proceso de licitación de aseo se cae en el 2010, porque no había una inclusión real a la población recicladora, y a través de este auto la Corte da las órdenes que se incluya económicamente y se incluyan en el esquema de pago también a la población recicladora. En el año 2012-2013, de acuerdo al auto 75, se empieza a hacer una acción a reconocerle al reciclador. ¿Qué se le reconoce al reciclador? Digamos, aquí no es un salario, nada de esto, sino la prestación. Lo mismo que hacen las empresas de aseo ordinarios de recolectar, transportar, que se le paga ese servicio, lo mismo pasa con los recicladores de oficio. En ese momento se hacía, la UAE lo hacía directamente a cada reciclado, pero digamos eso fue una manera, digamos, como de iniciar, una manera transitoria, ¿sí? Entonces, ya después de esto logramos que a través del Ministerio de Vivienda se generara un decreto y que la CRA, que es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, incluyera en el marco tarifario el pago y el aprovechamiento de estos servicios también a las organizaciones de recicladores. A través del decreto 596 de 2016 se reglamenta que las organizaciones de recicladores podamos prestar el servicio, pero para esto pues nosotros tenemos que ser prestadores del servicio público en la actividad de aprovechamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tenemos que, digamos, presentar ante la superintendencia como prestadores, inscribirnos ante el RUS, ante el SUI, ¿sí? para que ellos nos reconozcan nuestras toneladas efectivamente aprovechadas, pero para eso el decreto manda, digamos, como una fase, unos criterios o unos requisitos de 8 fases. Esas 8 fases antes del año antepasado duraban 5 años, esto ya se ha ampliado a 8 años, pero entre esos requisitos está que sea realmente la población recicladora y las organizaciones de recicladores que ejerzan esta actividad. Lastimosamente, digamos, este ejercicio se ha prestado para muchas cosas. Para muchas cosas es que como no ha habido control, no ha habido vigilancia desde que se arrancó desde el 2016, pues esto se desbordó, por decirlo así. De un momento a otro, donde no había más de 50 organizaciones, pasamos a 150 organizaciones. La superintendencia dejó que cualquiera se inscribiera. En el año 2017, en abril, una cosa que se llamó la inscripción express. O sea, el que tuviera una cámara de comercio y un RU, iba y se inscribía al SUI, cargaba toneladas y cobraba y ya. No había nadie vigilándole, controlándole, nada de eso. Entonces las organizaciones de recicladores históricas pues venimos haciendo la tarea que nos toca hacer, porque a nosotros sí nos la pusieron más dura, nosotros sí nos pusieron a demostrarles que efectivamente éramos organización, que efectivamente estábamos haciendo la operación, pero después de eso a ellos se les olvidó. Entonces claro, esa cosa se sale de las manos, y desde el año 2019-2020 la superintendencia, al ver digamos que se le salió el tema de las manos, ¿sí? Entonces sacó una resolución de aplazamientos. ¿Qué quiere decir? Que ella tiene una batería de indicadores que si no le parece, que si algo no está bien, le aplazan, o sea, no le dejan reportar sus toneladas. ¿Cómo funciona esto?
Yo como operador de aprovechamiento hago todo mi proceso, recolectar, recuperar, garantizar que cumple con la trazabilidad, ¿sí? Que estos residuos vienen son residenciales, que son de la prestación, y se los presento a través de una factura de venta a la superintendencia. Entonces yo soy lo que cargo mensualmente a la base de información que publica la superintendencia. La superintendencia publica en el SUI y luego el operador de ordinarios coge esta información, la factura y le cobra al usuario. Y luego el de ordinarios con el de aprovechamiento, que es la organización de recicladores, hacemos unos comités de conciliación de cuentas para mirar cuánto me tiene que pagar de esas toneladas efectivamente aprovechadas. Entonces, digamos aquí quien finalmente paga es el usuario, ni la UAS ni la superintendencia, es el usuario el que paga el servicio. O sea, su merced como usuaria, yo como usuaria pagamos este servicio de aprovechamiento. Entonces, pero se debe cumplir todo un protocolo y un requisito. Le estaba diciendo, como prestadores nosotros sabemos que nos toca, uno, que nos vigile la superintendencia. O sea, cuando le decimos, señores superintendencia, somos una organización de recicladores y nos inscribimos a SUI, ya somos sujeto de vigilancia y control de parte de la superintendencia. Entonces, el año antepasado nosotros hicimos un plantón en la superintendencia por esta resolución, porque nos aplazó a todo el mundo en general. O sea, a todo el mundo nos aplazó que por X, por Y, entonces, pero nosotros no sabíamos por qué, o sea, cuál era la causa de que nos aplacen, o sea, que no nos dejen. La superintendencia nos explicaba, lo que pasa es que se incrementaron muchísimo las toneladas, nosotros tenemos que hacer control, pero una cosa es hacer control de vigilancia y otra cosa es coger como una cosa, y ahí sí, como nosotros decimos, quitarle la cabeza a todo el mundo y a todos como ponernos en la misma situación. Lo que tiene que hacer la superintendencia es que efectivamente se está haciendo bien la tarea, que no se esté cobrando algo que no sea, que se está haciendo bien el ejercicio, que es lo que nosotros siempre le pedimos. Nosotros nos sentamos con la superintendencia y le dijimos, venga, pero ustedes tienen la herramienta, porque el decreto es claro y dice, para yo ser organización de recicladores, uno, debo estar en un censo, dos, mis recicladores deben de ser de oficio y también deben de estar reconocidos en otro censo. A nivel nacional casi nadie hace el censo, pero ¿qué hacemos a nivel nacional? Pues que los entes territoriales hagan su tarea. Para el caso Bogotá, quien hace esa tarea es la UAS, es el ente territorial. Entonces, ¿qué tiene que hacer la UAS? Un censo de recicladores y un censo de organizaciones y un proceso de verificación, que además la Corte también lo pide. Dentro de los autos de la Corte dice que realmente sean las organizaciones de recicladores las que salgan beneficiadas, pero que esto se tienen que encargar las entidades de corroborar y hacer la verificación de que sí sean organizaciones de recicladores. En Bogotá nosotros tenemos varios censos, tenemos censo desde 2010, desde 2012, o sea, hemos tenido censo todo el tiempo de recicladores y de organizaciones. Entonces, ¿qué pasaba en la UAS? Mientras que en la UAS hay 60 organizaciones, en la superintendencia ya habían casi 200 organizaciones. Entonces, desde el año pasado, antepasado, que se hizo el primer plantón, se le exigió a la superintendencia, oiga, venga, cojan el censo o el que tiene la UAS y crucen la información y que esta vaina se vuelva seria, que esto no se vuelva como que todo el mundo quiere meterse y entonces los afectados, que somos los que estamos ahí siempre, vamos a ser nosotros, que es lo que hoy está pasando. Ahí ya la UAS y la superintendencia ya saca una resolución que dice que debe estar dentro del censo para poder entrar a cobrar. Como ya habían organizaciones que estaban inscritas, pues la superintendencia lo que hace es decir, venga señores UAS, cruzamos su información, hay una cosa que se llama formato 7, que se tiene que cargar a la superintendencia y lo tiene que cargar el ente territorial. Para el caso Bogotá, en la cabeza de Secretaría de Hábitat está la UAS, entonces carga Secretaría de Hábitat la información que entregue UAS. Hay organizaciones que estamos en proceso de verificación, hay una cosa que se llama RUOR y RURO. RUOR, Organización de Recicladores de Oficio, que estamos dentro de esa base de datos, y RURO, Reciclador de Oficio, ¿sí? El año pasado la UAS modificó la resolución de verificación de criterios para verificar organizaciones. Obvio, cuando la superintendencia empieza a decir, si usted no está reconocido por el ente territorial, queda aplazado, y fue una exigencia también de las organizaciones en masivo. Venga, tenga control, pero controles reales, no nos afecte a todos. Entonces ella empieza a pedir, a decir, usted sí está en el RUOR, puede seguir. Usted no está en el RUOR, demuéstreme qué pasó con usted, si es una organización o no es una organización de recicladores. Y ese es el problema que tienen varias organizaciones de recicladores, pues algunas que sí son, otras que no son, que la UAS tiene que hacer su trabajo de verificar y de darle un RUOR. Digamos, organizaciones que, ¿por qué se van a sentir afectadas ahorita? De pronto, digamos, se acostumbraron, digamos, a que no se le piden requisitos.
Entonces, cuando viene la entidad y le dice, venga, usted no está cumpliendo con esto, por ende se tiene que parar, ahí va a haber la afectación, ¿sí? Entonces, ahí sí, ay, no me pagaron, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque la superintendencia fue clara y se fue claro también en esto. O sea, nosotros, por eso yo le decía, ¿quién paga aquí la tarifa? Es el usuario. Entonces, nosotros tampoco, a nosotros como organizaciones de recicladores y como recicladores no nos interesa que realmente el usuario se sienta afectado o se sienta golpeado por el esquema. Por lo contrario, necesitamos que el esquema funcione. Pero ¿para bien de quién? De quienes siempre han realizado la tarea, que es el reciclador de oficio y en su efecto la organización que lo representa. Entonces, pues, hay cosas que efectivamente, pues, en su momento molestan, en su momento no sé qué, pero pues nosotros inclusive nosotros tenemos mesas de trabajo. Nosotros hemos tenido mesas de trabajo con la superintendencia, con el ministerio, con la UAS, precisamente para tratar de, digamos, de como de llegar a acuerdos, de tratar de organizar como el tema, porque no queremos sentirnos afectados en este esquema, pero sí queremos, o sea, tampoco como le decimos a las entidades, tampoco vamos a hacernos como los ciegos, que aquí no pasa nada, que todo está bien, no, somos conscientes de los inconvenientes que hay, pero también a veces somos conscientes que más de pronto las entidades por dejar pasar cosas, porque si las entidades fueran juiciosas, exigieran en su momento, créeme que digamos ninguno tendría este problema de que, bueno, después de tanto tiempo me están pagando y ya no me pagan, porque ya le dejó cobrar tanto tiempo, pero ahora le dice, oiga, cumpla. Entonces ya por eso, oiga, pero si a mí nunca me habían pedido, porque ahora sí me van a pedir. Bueno, señora Magda, cuénteme qué cambios espera con el nuevo director de la UAS, pues ya que la directora, Luz Amanda Camacho, renunció debido a cierta denuncia por revista Cambio. Cuénteme qué cambios espera con el nuevo director y qué cosas se podrían mejorar. Digamos, más que de pronto cambios, aquí lo que nosotros queremos es que se mantengan las mesas de trabajo, se mantenga una concertación real con la población recicladora. Nosotros, pues independientemente del tema de la doctora Luz Amanda, mantuvimos unas mesas de trabajo, logramos, digamos, hacer como ciertos ajustes a ciertas resoluciones. Se lograron hacer algunas mesas distritales de recicladores donde efectivamente pues presentamos, digamos, como nuestras inconformidades, siempre buscando que efectivamente la UAS empezara como a organizar el trabajo que debe realizar, porque vuelvo y le digo, digamos este tema, digamos, como el tema de la protesta del día de ayer, los compañeros recicladores, pues esto no es algo nuevo. Yo le estaba diciendo, nosotros en el año 2020 hicimos un plantón en la superintendencia porque no llevamos 5 meses, llevamos más de 12 meses de aplazamiento, pues porque efectivamente con este tema de las resoluciones y esto pues empezamos a ser afectados, pero pues más que eso es de pronto pues mantener las mesas de trabajo, que se respeten las órdenes de la Corte. La Corte es clara, nosotros no necesitamos un esquema diferente, un esquema nuevo, la Corte reconoce nuestro esquema de trabajo, pues porque ya los nuevos esquemas que nos han presentado, pues realmente lo que buscan es desplazar la población recicladora y es algo que nosotros no vamos a permitir, pues porque si bien la ciudad necesita tecnificarse, organizarse, cambiar, la ciudad también tiene que ser coherente con las poblaciones vulnerables y con los estados, digamos, en los que nosotros hemos estado, que de una u otra manera, pues yo creo que aquí hay más que de pronto de verle nosotros a la ciudad está más en deuda, digamos, en este caso con la población recicladora. Si bien hay cualquier cantidad de toneladas de residuos que se generan a diario, son casi 6.500 toneladas día que se generan. 6.000 toneladas día que se han venido hablando desde 2006. 2006 hemos hablado de esas cantidades de toneladas. A 2006 a la fecha el relleno sanitario ha venido, digamos, manteniéndose. Si no fuera por el trabajo también de la población recicladora de la recuperación de estos residuos, pues créeme que hace rato la ciudad ya hubiera colapsado con la cantidad de residuos que genera. Entonces, aquí nosotros lo que buscamos es que efectivamente la entidad haga el trabajo que tiene que hacer, que se concentre en lo que tiene que hacer, pues porque muchas veces, como le decía anteriormente, las mismas entidades han dejado pasar cosas y eso nos ha abocado, digamos, a diferentes inconvenientes y problemas, y en donde efectivamente la población, finalmente quien sale afectado en todo esto es el reciclador de oficio y a su vez las organizaciones de recicladores. Okay. La UAS el año pasado otorgó 300 millones de pesos a ciertas asociaciones para ayudarlos en equipamiento y fue como un tipo de subsidio. ¿Ecoalianza se vio beneficiado en algún lado por la UAS o se ha visto beneficiado por algún tipo de dinero o subsidio? Nosotros tuvimos cuando en la pandemia el apoyo con los mercados, a nosotros nos entregaron mercados para la tercera edad.
En un momento nos proveyeron, digamos, equipos tecnológicos, nos entregaron un computador, una impresora, digamos, nos entregaron un triciclo, que la verdad, pues ahí es donde nosotros peleamos mucho con la administración, porque es como que contratan algo que finalmente después no nos va a servir, digamos, un triciclo eléctrico, que realmente no se podía trabajar. O sea, la mayoría tenemos esos triciclos parados porque si llueve el triciclo se moja, la batería es una batería china que solamente es importada, o sea, esa vaina no, pues finalmente uno busca es la herramienta de trabajo que más le sirva, ¿cierto? En ese tipo de cosas es que hemos sido como muy esto con las entidades, decir, venga, no, por eso les decimos, creen un esquema, pero un esquema, o sea, nosotros necesitamos que creen algo que ya a nosotros está funcionando, mejorar la herramienta, pero realmente algo que se mejore y que realmente se vea en terreno, no mejorar la herramienta, digamos, como para sacar un contrato o esto, porque por lo menos el tema de los contenedores, nosotros nos oponemos a ese tema, el tema de los contenedores soterrados, eso es un tema que prácticamente nos saca a nosotros, nos saca de nuestra actividad, nos desplaza, que nosotros lo hemos peleado mucho con la administración. El tema de lo de la incineración, nosotros no estamos de acuerdo, es un tema que muchos países, caso de Europa, que incineraba muchísimo, ha dejado estas prácticas porque no precisamente beneficien, ¿cierto? Entonces efectivamente, pues si bien podemos mirar modelos de países desarrollados, también tenemos que mirar nuestras realidades. Y yo no puedo decir, pero si lo hacen en París o lo hacen en Francia o lo hacen en Estados Unidos, ¿por qué no lo hacemos acá? Pues porque tenemos que mirar nuestras condiciones, tenemos que mirar nuestra cultura, tenemos que mirar, efectivamente, digamos, porque, digamos, hoy 25.000 recicladores cabeza de familia de Bogotá no salen a reciclar por capricho o por hobby, o porque, no tienen, porque realmente hay la necesidad, porque realmente, digamos, es la manera, digamos, nosotros siempre le hemos dicho a la administración, si ustedes nos van a sacar a nosotros, ¿cuál es la opción? ¿Sí? Cuando muchos somos desplazados, hay un índice bastante alto de analfabetismo, ¿sí? O sea, es que nosotros medianamente sobrevivimos con lo que trabajamos. Y pues si bien el reciclaje, digamos, es una actividad categorizada que es la plata, porque todo el mundo es reciclar la plata, aquí pasa lo que le pasa al campesino, al que el que menos gana es el que mete la mano a la basura, porque ni la industria, ni los grandes bodegueros van a ir a abrir la bolsa, a sacar el reciclaje, a recuperarlo. Y no podemos asumir que a pesar que de pronto hay unas directrices, hay una norma para que el usuario lo haga, hoy lo hace, porque hoy pretende la norma asumir que a nosotros nos entregan separado. Sí, hay algunos que lo hacen, pero son muy pocas prácticas. En la mayoría donde nosotros tenemos que recuperar, nos toca es donde todo viene revuelto, que es donde viene el mayor número porcentaje de reciclaje. Entonces, como eso que nosotros siempre, pues como hemos peleado muchísimo con la administración y con el mismo Estado, porque esto no es un tema, vuelvo y le digo, esto no es un tema solo de Bogotá, esto es un tema a nivel nacional. Entonces, este reconocimiento de pagarle al reciclador, de reconocerle su trabajo, fue un tema que ya no se quedó solo en Bogotá, sino que está a nivel nacional y que es el que nosotros buscamos. Por eso le decía anteriormente, nosotros tenemos mesas de trabajo y le presionamos mucho a las entidades porque efectivamente tratamos de que estas mesas de trabajo nos sirvan a todos y que realmente salgan cosas que nos sirvan absolutamente a todos. Bueno, y ya por último, Magda, envíele un mensaje a la UASP o al Gobierno Nacional como vocera de los recicladores acerca de la dignificación que ustedes están buscando día a día. Mi mensaje al Gobierno Nacional sobre todo, porque todo depende de la norma nacional, si bien las entidades cada una hace un aporte al Gobierno Nacional, es que efectivamente tengan en cuenta las solicitudes que hemos hecho las organizaciones de recicladores con el tema de la modificación del decreto 596, porque efectivamente hay problemas, porque hay muchos vacíos. Si bien el decreto nos ha permitido a nosotros que de una u otra manera nos reconozcan y nos hagan hoy un pago, también hay unos vacíos que también nos afectan. Entonces es también al Ministerio de Vivienda. Nosotros teníamos unas mesas, pero lastimosamente el año pasado, en octubre, noviembre, no se volvieron a hacer las mesas. Una respuesta que nos dieron por escrito es que esperemos la modificación, que ellos sacan el proyecto y nos lo publican, y no es así, porque siempre abocamos a un gobierno que sea de construir entre todos, un gobierno como dice la vicepresidenta Francia Márquez, un gobierno que realmente reconozca al que no ha sido reconocido y que lo haga parte de esta construcción.
digamos, nosotros tenemos que ser parte, no necesitamos que nos presten, porque pasa lo de siempre. ¿Por qué peleamos tanto con las normas y esto? Porque el que está en el escritorio cree que es de esta manera, pero realmente la realidad es otra. Entonces nosotros sí le abocamos al Ministerio de Vivienda y sobre todo este llamado, porque nos parece muy mal gusto que teniendo unas mesas de trabajo, a hoy no sepamos nada. O sea, no sé si es que ellos realmente están esperando que el gremio reciclador vuelva y se pronuncie, pero nosotros nos toca casi siempre es plantones, manifestaciones para que nos escuchen. Entonces, el llamado también es a las entidades y al ministerio, al gobierno nacional que realmente se siente con la población recicladora y con el gremio reciclador a ajustar estas normas para que realmente, vuelvo y le digo, aquí todos podamos llevar la mejor parte, tanto el reciclador de oficio como el usuario, como absolutamente toda la cadena de valor que hay digamos, en esta actividad. Muchísimas gracias, Magda. Muchas gracias por la entrevista.